SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio, Carlos Llamas. Rodri elige al Barça. El MVP del Mundial y Balón de Oro en 2024 le ha dado el sí al club catalán. Es la noticia del día, una noticia que ya se venía barruntando desde que el domingo, hace 4 días, avanzase la cadena SER que el Barça estaba al quite, que estaba ahí atento a la situación de Rodrigo Hernández Cascante. Por partes, una vez dado el sí al Barça, toca negociar con el City. Recordemos que no hay cláusulas en Inglaterra. ¿Cuándo va a presentar su primera oferta el Barcelona? Nils Solá, buenas noches. Hola, ¿qué tal Álvaro? Buenas noches. Pues te diría que la respuesta a esta pregunta es en que las próximas horas el Barça le va a presentar ya esta oferta al Manchester City y que a día de hoy, a esta hora, la voluntad de ambas partes, una vez ya el Barça tiene el sí de Rodri, es de que esta operación se pueda cerrar este mismo fin de semana. Es decir, el Barça podría presentar ya esta oferta mañana al Manchester City y tanto Barça como City saben el deseo de Rodri y quieren cerrarlo cuanto antes. La idea del Barça este mismo fin de semana. Enseguida volvemos contigo, la intrahistoria de lo que ha pasado con Rodri y el Madrid, que estaba pujando muy fuerte con él. Detalles que tienen Antón Miana y Aritz Gabilondo, porque aquí hay muchas aristas. 11:32. Hay días, no sé qué pensáis, que marcan temporadas y quizás hoy 6 de agosto puede ser uno de ellos. Rodri elige al Barça y después el Barça tiene que negociar con el City, que esa es otra. Y el Madrid hace oficial el fichaje de Yan Diomandé, el más caro de su historia, y la renovación de Vinicius Junior. Vini va a seguir en el Madrid, contrato hasta el año 2032, tenía hasta el 27, renueva por 5 años más, con lo cual desde ahora son 6 más los que tiene de contrato con el Real Madrid y evidentemente incremento de la ficha. Aquí en el Larguero llevamos años contándotelo todo con Manu Carreño, Toño García y el resto de compañeros. Desde ese acuerdo no firmado de la temporada 24-25, que estaba a falta de la firma, después llega el Mundial de Clubes, Xabi Alonso y Vinicius para. Al desierto del Curso 25-26, donde no hubo ninguna oferta encima de la mesa, al interés del Arsenal real que hemos contado en este verano, la oferta rechazada hace apenas unas semanas por 22 millones de euros al año, también contada por este programa, y ayer de repente una reunión que, como contamos, fue satisfactoria para las dos partes. Y hoy el acuerdo, y después la oficialidad, es decir, todo ha pasado muy deprisa. Si pusiste el Larguero hace 2 días, parecía que todo estaba medio cerrado, y ayer la reunión, se juntaron y algo cambió. Bueno, cambió que el Madrid ha subido la oferta, no llegando en ningún caso a lo que cobra Kylian Mbappé. 2 conclusiones a bote pronto, porque insisto, son días que pueden marcar temporadas. Rodri elige al Barça, ahora el Barça tiene que negociar con el City, y el Madrid apuesta por la velocidad arriba, renueva a Vinicius y luego ficha a Yan Diomandé, un futbolista que hace 14 meses estaba jugando en el Leganés. El Barça está en disposición de armar un centro del campo casi indestructible, esa es la sensación desde fuera, después el campo dirá, el verde dirá. Rodri si llega, Pedri, Olmo, Gavi, de esos equipos que cuando cogen la pelota no la sueltan, vamos, que no la hueles. Y 2, por parte del Madrid. Está armando un equipo que probablemente le baste para ganar el 90% de partidos de la temporada, con lo que ya tenía y con lo que ha fichado. Va a ser un Madrid más férreo en defensa, de eso no me cabe ninguna duda. Tiene al mejor portero del mundo, sin duda, que es Thibaut Courtois. En ataque tiene una colección de cromos que a nivel individual, a nivel individual, me parece casi insuperable. Mbappé, Vinicius, Diomandé, Güler, Brahim, Endrick, Espí, y me quedan otros futbolistas con vocación ofensiva, pero que no juegan en el flanco exactamente de ataque. Pero el centro del campo, no sé vosotros, hoy por hoy me ofrece dudas en partidos de altísimo nivel. Es decir, en esos 12, 14, 15 partidos donde se te mide de verdad, los gordos. Los 2 de la Supercopa, 5, 6, 7 de Liga, 5, 6, 7 de Champions, de Copa del Rey si sigues adelante. Un centro del campo, por ejemplo, con Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham, por poner un ejemplo,
¿podría sostener al Madrid en partidos críticos? Cuando juegue en el Camp Nou, cuando juegue en el Metropolitano, cuando juegue los cuartos o las semifinales de la Liga de Campeones, cuando juegue semifinales o si juega la final de la Supercopa de España en el próximo mes de febrero. Ahí ya sí que me queda alguna duda. 11:35, como digo, vamos a ir con todo ello. Son muchas cosas. El menú hasta la 1 de la madrugada en este larguero de verano, con, insisto, muchos nombres propios del mercado de fichajes. Han pasado muchas cosas. Pero antes, un par de detalles. Ha habido 3 amistosos con presencia de equipos de Primera División en el día de hoy. El Málaga le ha ganado 4-2 al Arabi de Qatar, 4-2. El Getafe ha caído 0-1 frente al Mónaco. Y el Deportivo de A Coruña, que es como se dice ahora, Deportivo de A Coruña, ha empatado 1 frente a la Fiorentina de Mastantuono, que por cierto ha llegado en olor de multitudes a Florencia. Y en un rato despertamos a Pedro Fullana, que está en Corea del Sur con el Atlético de Madrid. Allí juegan el domingo precisamente frente al City, y con 2 nombres encima de la mesa. El de Kang In-lee, que es un fichaje que desde luego a nivel comercial va a explotar mucho el conjunto rojiblanco. Veremos si después lo demuestran en el verde. Y un Atlético que sigue insistiendo, especialmente Diego Pablo Simeone, por el Cuti Romero. Como digo, 11:36, arrancamos el larguero. Nombre propio del día, Rodrigo Hernández Cascante. Y no otro, ese es el gran nombre propio del día. 30 años, MVP del Mundial y uno de los 2 balones de oro masculinos que tiene España. La noticia del día, ¿qué es lo que ha pasado? Se estará preguntando ahora el oyente del larguero, para que Rodri haya desestimado la oferta del Real Madrid. Antón Meana, buenas noches. Presente, Benito, ¿qué tal? Buenas noches, vamos al grano porque la información es directa y no merece la pena andarse con rodeos. La cadena SER se ha puesto en contacto esta tarde con Pablo Barquero, el agente de Rodri, y en una conversación telefónica, tranquila, explicando la negociación, nos ha dicho que el Real Madrid hizo una oferta muy buena a Rodri después del Mundial. Las conversaciones empiezan a los pocos días de que España gane la Copa del Mundo en New Jersey. La oferta es irrechazable, dice que es realmente buena, que ponen en valor tanto él como Rodri la educación, el señorío, el respeto, la forma con la que el Madrid ha llevado la negociación, que el Madrid ha ido en serio a por Rodri y que ha puesto todo encima de la mesa para que Rodri jugara en el Madrid. Desde su presidente hasta el director general, hasta la gente que trabaja en el club, todos han trabajado para que Rodri pudiera jugar en el Real Madrid. Las conversaciones han sido positivas, han estado negociando estas últimas 2 semanas, pero Rodri ha tomado la decisión de elegir otra oferta, de elegir otra opción. Y por ese motivo hoy se lo ha comunicado al Real Madrid, para no mantener el suspense, para no engañar a nadie y para agradecer el trato que el Real Madrid ha querido tener con Rodri en estas 2 semanas, como digo, de conversaciones. Después de un periodo en el que durante el Mundial y durante la temporada no se habían producido contactos, ocurren después de que termine la Copa del Mundo, de que España gane el trofeo en New Jersey, y como digo, en la conversación que hemos tenido con el agente de Rodri, recalca el comportamiento del Madrid, la oferta del Madrid y el hecho de que el conjunto blanco fuera en serio a por Rodri. Pero que la decisión personal de Rodri es aceptar otra propuesta, y por ese motivo hoy se cierra la puerta a que Rodri juegue la temporada que viene en el Madrid, pero cierra la puerta agradecido Rodri por el trato del Madrid y porque la oferta que le presentan está a la altura de un Balón de Oro del Mundial. La intrahistoria es importante porque demuestra, bajo óptica Rodri, con esa conversación que hemos tenido en la cadena SER, que ha tenido Antón Meana con el agente de Rodrigo Hernández Cascante, que el futbolista sabía del interés del Real Madrid. No solo eso, sino que estaba negociando con el Real Madrid y que la apuesta del Real Madrid era muy fuerte por él, pero él ha decidido elegir otra oferta, que, como os hemos contado hace aproximadamente unas horas, es la oferta del FC Barcelona. Y como venimos contando desde el domingo, cuando nadie lo había comentado, aquí ya contó Nil Solá el domingo por la noche, cuando parecía que todos los focos se ponían en Ferran Torres, en cuidado con Rodri. Cuidado con Rodri y el Barça. Seguida voy con Aritz Gabilondo, pero gracias, Antón. Hasta la próxima. Un abrazo, buenas noches, pero solamente un apunte. Decir que hemos contado en la cadena SER en los últimos días que se había producido un contacto verbal entre el Madrid y el Manchester City. Eso también lo confirma el entorno de Rodri, pero es importante destacar que Rodri tiene contrato con el City y no tiene cláusula. Por tanto, es necesario, aparte de tener un acuerdo con Rodri, llegar a un acuerdo con el Manchester City. Hablamos de un jugador que
es leyenda de ese club, Balón de Oro con el City, marcó un gol en una final de la Champions y por tanto las conversaciones Rodri-City serán de máxima confianza, pero que la operación entre el Madrid y Rodri iba por buen camino, pero siempre teniendo en cuenta que faltaba lo mismo que falta ahora, que el club que quiera fichar a Rodri llegue a un acuerdo con el City. Y veremos si llega a ese acuerdo. Ya nos ha contado Nil Solá, abriéndose el larguero, que el Barça lo quiere cerrar cuanto antes. Y cuanto antes es este mismo fin de semana. Enseguida todo la óptica Barça, porque ¿cómo va a jugar o cómo jugaría el Barça con Rodrigo Hernández Cascante? ¿Cómo lo haría? ¿Qué cantidad de centrocampistas de altísimo nivel? Y por cierto, todos ellos españoles tiene el Barça y podría llegar a tener uno más en caso de que el Barça y el City lleguen a ese acuerdo por Rodri. Pero antes, seguimos un poquito por la óptica Real Madrid, porque hay mucho madridista ahora mismo que está feliz por la renovación de Vinicius, por la llegada de Diomandé, pero dice, igual falta algo en el centro del campo si no está Rodrigo Hernández Cascante. Aritz Gabilondo, compañero del diario Así, que ha seguido este tema muy, muy de cerca. Hola Aritz, buenas noches. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desestima la oferta del Real Madrid, el Madrid ha ido muy fuerte por él, lo reconoce, pero es una decisión personal, Aritz, y prefiere otra. Firmo debajo de todo lo que ha dicho Antón. Bueno, puedo daros un detalle. Las llamadas que recibe Rodri prácticamente llegan en horas. O sea, no hay una diferencia de días entre la llamada del Barça, del Madrid, del PSG, que ya dijimos que fue pues la que desechó prácticamente sin escuchar, porque su voluntad siempre ha sido llegar a España, ¿no? De vuelta. En ese sentido se puede decir que nadie llega tarde o que nadie llega porque está el otro, no es una reacción porque el otro se haya metido en la operación Rodri por la que el Barça, por ejemplo, pueda atacar al jugador o al revés, ¿no? Y de hecho en las 24 horas posteriores a la final del Mundial, Rodri ya tiene en su teléfono las llamadas de los 3 clubes grandes que le quieren fichar. De hecho, se monta en la rúa después de ganar el Mundial, sabiendo que el Madrid, el Barça y el PSG están detrás de él. Y luego eso es, y ahora continúas, me parece muy interesante. Claro, eso es el lunes. O sea, España gana la final del Mundial, hora española, el domingo 19 de julio, noche del ya lunes 20, a las 12 de la noche, y la rúa creo que comienza como a las 8 o 9 de la noche del día siguiente, es decir, menos de 24 horas después de que acabara la final. Sí, pero sobre todo lo importante es que llegan prácticamente al mismo tiempo, o sea que es muy notorio que el nivel de Rodri pues levanta un interés entre grandes clubes. Y luego ya empiezan las llamadas pues entre City y Real Madrid, entre Barça City, entre Rodri Real Madrid, entre Barça Real Madrid. Ahí recalco un poco lo que ha dicho Antón. Rodri considera que el Madrid es muy honesto, que es muy transparente, ¿no? Muy directo también en las conversaciones que tiene, muy intencionado, hasta el punto de presentarle esa oferta irrechazable, ¿no? que comentaba Antón Meana. Pone incluso a Mourinho al servicio de esta operación, porque Mourinho habla personalmente con Rodri, le traslada un poco cómo es el proyecto del Madrid al jugador. Y bueno, pues por eso crece un poco la sensación de que quizá al necesitarlo más el Real Madrid, probablemente que el Barça, está más cerca del Madrid que del Barça. Pero aquí ya os dije yo, de hecho, que no habíamos oído nada de boca de Rodri, ni de su agente, ni de nadie. O sea que yo, aunque todo el mundo daba por favorito al Madrid, esa opción del Barça siempre ha existido. Y bueno, pues ha llegado el momento en el que tenía que elegir Rodri, y bueno, pues hoy le ha comunicado al Madrid que decidía no aceptar esa oferta porque tiene otras intenciones. Durante el Mundial, Rodri da 2 entrevistas, una al diario AS con Aritz Gabilondo, justo en la previa de la final, si no recuerdo mal, o de la semifinal. De la final. En la previa de la final, allí en New Jersey, y otra justo antes del primer partido que se le da a Manu Carreño aquí en el larguero. Y es cierto que él ahí está concentrado en el Mundial y no dice nada claro acerca de su futuro, pero porque estos equipos, al menos nos lo ha contado Antonio, entiendo que tú también tienes una información bastante parecida, se mueven justo a raíz de que acaba el Mundial. Y justo cuando acaba el Mundial llegan, como nos has contado, esas ofertas o ese interés real
en apenas unas horas de diferencia. Claro, y bueno, ahora hay una cosa muy importante que también ha dicho Antón, ¿eh? Aquí hay una tercera pata que nos está hablando mucho, que es la del Manchester City. El City es el dueño de los derechos de Rodri y hay que negociar con ellos, ¿no? Hay cláusulas en Inglaterra y aunque la voluntad de Rodri pueda ser ir al Barça o haya aceptado una condición, aunque fuera la misma el Real Madrid, diciéndole no al Madrid, ahora hay que negociar con el City, al que por cierto Rodri está pues muy agradecido, y el City evidentemente también, porque le ha dado absolutamente todo y lo ha ganado todo allí como jugador. ¿Crees que van a llegar a un acuerdo? Esto ya es una opinión que te pido a ti, ¿eh? ¿Crees que van a llegar a un acuerdo pronto? Porque ya has escuchado de Nil Solá que el Barça quiere acelerar esto cuanto antes. Y si es posible en este mismo Depende fin de del semana. Barça, ¿no? Depende del Barça. Y de lo que ofrezca. Claro. Yo creo que evidentemente se han llegado a este punto ya en el que se sabe que el Madrid ha dicho que no. Me parece muy difícil que se rompa la operación porque no hay un acuerdo entre los clubes. Pero eso, como siempre, es un acuerdo entre ellos, entre el City y el Barça, y el Barça tendrá que acercarse a las pretensiones que tiene el City. Decisión personal de Rodri, que tenía esas ofertas encima de la mesa cuando se sube a la Rúa, nos lo acaba de contar Aritz Gabilondo aquel lunes 20 de julio. Ya sabía que quería el PSG, que le quería el Real Madrid, que le quería el Barcelona. La del PSG nos dices que la deshoja rápidamente porque quiere volver a España, ¿no? O sea, esa no, directamente ni la mira, escucha. Vamos, ni la escucha, tiene, efectivamente. Y está la opción del Barça, la opción del Real Madrid, y hoy ha comunicado al Real Madrid que no le elige de alguna manera, pero que sí reconoce el hecho de que la oferta del Real Madrid era muy buena. ¿Algo más, Aritz? No, simplemente que, bueno, pues que yo creo que el Barça tiene una oportunidad inmejorable de fichar al mejor mediocentro del mundo y creo que no va a desaprovecharla, ¿no? Ahora nos contará Marcos, pero creo que realmente es una oportunidad buenísima de contar con un jugador superlativo. Un abrazo, Aritz Gabilondo, y enhorabuena también por la información. Te leemos en As. Adiós. Saludo, chao. 11:45, tenemos que hablar de Diomandé, tenemos que hablar de Vinicius, pero Nil Solá, nos estabas contando abriendo el larguero, no sé si quieres ampliar un poquito más, que el Barça, una vez que conoce el sí de Rodri, quiere ir a cuchillo, es decir, no quiere eternizar esto y lo quiere hacer cuanto antes, presentando una oferta al City. Sí, de hecho, ya como te decía en la entrada en el larguero, la intención que tiene el Barça a día de hoy es presentar cuanto antes esta oferta. Por la información que manejamos aquí en la cadena SER, es una oferta que podría llegar a los 60 millones entre fijos y variables, fijos alrededor de los 45 y entre 10-15 de variables, como te digo, que pueda llegar a los 60 que pretende el City. En el Barça tiene la confianza de que después de todo lo que le ha aportado el Rodri al City y después de que su petición sea jugar en el Barça, el City la pueda aceptar. Evidentemente hay una negociación de por medio, pero en principio estas cifras son las que el Barça maneja, alrededor de 40-45 millones fijos, más 10-15 variables. Por cierto, como apunte, estos 50 millones son los que el Barça tenía preparados, o entre 50 y 60, para la incorporación de un central. Una posición, evidentemente, que con la llegada de Rodri el Barça ya tendría cubierta también, y el destino de estos 50-60 millones, en lugar de ir por el central del que tanto se ha hablado, se destinaría a Rodri. Que tú sepas, o que nos conste a la redacción de la cadena SER y de Radio Barcelona, es hoy cuando conoce el Barça que Rodri le elige, que acepta el hecho de que puedan negociar con el City, ¿no? Es hoy. Sí, de hecho, cuando lo contábamos el domingo en el larguero, lo que le faltaba al Barça para lanzarse finalmente era la decisión del futbolista, que no estaba clara. Evidentemente no se lo ha comunicado hasta hoy ni a Barça ni a Madrid, se lo ha comunicado al Barça. De hecho, el propio club nos lo ha reconocido los medios de comunicación esta tarde, y a partir de aquí pues se ponen ya a trabajar con el sí del futbolista. Son optimistas en poder cerrar esta operación, que, insisto, la primera propuesta que quiere presentar el Barça y a cuanto antes rondará los 60 millones entre fijos y variables. Clave en esta decisión del futbolista, se entiende, las llamadas que ha tenido tanto de Flick como de Deco, y también la insistencia de los Eric García, Pedri, Olmo, Cubarsí, compañeros suyos en la selección, y que le han trasladado algo que a Rodri le ha gustado mucho, la ilusión que hay en el vestuario del Barça, esa juventud y también, evidentemente, el estilo de juego del Barça. Es que tenemos que asimilar el hecho de que somos campeones del mundo, España es campeona del mundo por segunda vez, y tenemos algunos de los mejores futbolistas del mundo, que el MVP del Mundial fue Rodri, que fue Balón de Oro hace 2 años, que Rodri le ha llamado Mourinho, contactó con él Mourinho, nos lo acaba de contar Aritz Gabilondo, nos está contando Nil Solá que Deco, Flick, obviamente sus compañeros del Barça también han contactado con él. Todos quieren a Rodri, también le quería el Paris Saint-Germain, pero él decidió enfocarse en otras ofertas y finalmente
ha decidido que el Barça pueda negociar con el City. Ahora tienen que llegar a un acuerdo. Quédate por ahí porque tengo varias preguntas más que hacerte, pero está por ahí Marcos López. Hola Marcos, buenas noches. Buenas noches. Me acuerdo que el domingo por la noche estabas tú aquí en el larguero, estábamos hablando fundamentalmente de Ferran Torres y de repente Nil Solá fue el primero que el domingo por la noche contó que el Barça estaba muy atento a la situación y ahora nos está contando más, que le faltaba todavía el sí de Rodri para empezar a negociar ya con el Manchester City. Y nos contabas que a tu juicio Rodri encaja más en el estilo Barça. El centro del campo que puede tener el Barcelona, pasa es que en el centro del campo no pueden jugar los 10, o los 11, mejor dicho. No. Los 10 más el portero, pero si llega ese acuerdo con el City, que ahora evidentemente parece más cercano, ¿qué centro del campo te imaginas? ¿Cómo te imaginas la manera de jugar del Barça, Marcos, la próxima temporada? Básicamente en la estructura será la misma que la pasada temporada y el gran cambio es Rodri por Frenkie de Jong. La lesión de Frenkie de Jong ha abierto esta puerta, la lesión y el mal rendimiento que tuvo y los problemas que también tuvo Frenkie de Jong en su momento con la lesión que no la comunicó al Barcelona y el Barça ha estado listo, Deco ha estado muy listo, evidentemente cuando ya tiene el permiso y la autorización de Rodri, ahora esta negociación con el City, para mí, y esto es una opinión evidentemente, es más fácil para el City vender a Rodri al Barça que venderlo al Madrid. O sea, bastante más fácil por las conexiones azulgranas que hay en la cúpula y en la estructura del Manchester City, aunque evidentemente lo que busca el club inglés es más dinero. Es una operación espectacular para el Barcelona por dos detalles que son trascendentes. Incorpora a un jugador de clase mundial, el mejor jugador del último campeonato del mundo, incorpora a un líder, incorpora a un jugador que le aporta jerarquía en el vestuario y le aporta conexión con los jóvenes. El caso de Lamine, recuerda aquel discurso cuando recibió el Balón de Oro o aquellas palabras cómplices que le dio cuando ganó la Eurocopa, dijo, sigue trabajando así hermano y algún día tú esto lo vas a conseguir. Y aporta algo que es muy importante para el Barcelona, que en ese juego y en esa estructura, ese futbolista que es Rodri le va a dar una nueva dimensión a la manera de entender el fútbol que ha trasladado Hansi Flick. Dicho todo esto, le quita al Madrid el jugador que más necesitaba. Es tan importante la ausencia de Rodri o el impacto que ha supuesto que Rodri haya elegido al Barça que la tarde en que el Madrid anuncia el fichaje más caro de su historia, Diomandé, la misma tarde en que el Madrid anuncia la renovación de Vinicius, todo queda eclipsado porque el mejor jugador del último mundial, que es español, que es el capitán, que es el líder de la selección de Luis de la Fuente, le ha dicho no al Madrid y prefiere jugar en el Barça. Todo se ha dicho de paso y lo hemos contado en el larguero. La oferta del Real Madrid era muy buena para Rodrigo. Era muy buena. Lo digo porque hay mucha gente. A veces las redes sociales no son un ejemplo al 100% de lo que piensa la sociedad, pero uno da una vueltecita y parece que el Madrid no ha intentado a Rodri. El Madrid sí ha intentado a Rodri. Se ha intentado a Rodri y además dicho por el propio entorno de Rodri, a Antón Viana, hace apenas unas horas de que empezara el larguero. Lo que pasa es que él ha elegido otra oferta. O sea, justo al acabar el Mundial, nos lo acaba de decir Aris Gabilondo, justo al acabar el Mundial recibe recibe ofertas, el interés de 3 equipos muy, muy potentes. Y con llamadas y mensajes de Mourinho, Flick, Deco, porque todos quieren a Rodri. Y es normal, ¿cómo no se va a querer a Rodri? Y encima después del Mundial que ha hecho. Había gente que igual tenía dudas después de la lesión que había tenido, qué tal, pero vaya Mundial ha hecho Rodri, claramente de menos a más. La jerarquía que tiene, y tiene muchos años por delante, porque con 30 años, Marcos, en el fútbol todavía se es joven. Pero es él el que elige otra oferta, en este caso la del Barça. La oferta del Madrid era muy buena, pero él elige la del Barça. Y efectivamente, en términos futbolísticos, Marcos, y a partir de mañana en el Sanedrín y otros días lo comentaremos, pero se presenta un año de 2 estilos absolutamente contrapuestos, el Barça y el Real Madrid. Yo creo que el Madrid va a ser más fuerte este año, incluso sin Rodri, pero va a ser más fuerte, más férreo. Tiene unas balas arriba que son brutales. Y frente a otros equipos, como por ejemplo el Paris Saint-Germain o el propio Barça, que si cogen el balón igual no lo sueltan durante todo el partido. Por supuesto, no vamos a hacer el fútbol ficción porque tendremos toda la temporada para analizar lo que es la realidad. Pero si tú ves al Madrid, es un Madrid, o imaginas el Madrid de Mourinho, es un Madrid de bestias ofensivas, de Vinicius, de Diomandé, que estamos hablando de Diomandé, pero es una apuesta tan arriesgada como la que hizo el Barça en su día con Dembélé. No le salió bien. Recuerda lo que le costó Dembélé, que eran 120 más 40. Y
¿Cuándo ha explotado Dembélé? 6 años más tarde, con otro entrenador que es Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. Pero después de 7 años que estuvo en Barcelona, nunca dio el rendimiento que ha dado en estas 2 últimas temporadas con el Paris Saint-Germain. Digo esto porque estamos hablando de un chico de Diomandé de 19 años, joven, que no tiene ni tan siquiera la experiencia internacional, por más que haya jugado el último Mundial, para saber si va a rendir de manera inmediata en un club tan grande como es el Real Madrid y en un estadio como el Bernabéu. En el fondo, si me permite la comparación, el Madrid va a ser como la Francia de Dembélé, de Doué, de Barcola, de Mbappé. Y a esa Francia, España la ridiculizó en la semifinal. Es decir, con el juego a través de Rodri, a través de Dani Olmo, a través de Pedri, a través de Mikel Merino, a través de Fabián. Es decir, el estilo de juego de España, si tú miras ahora mismo lo que puede ser el Barça, va a tener al mejor defensa, joven, Pau Cubarsí, va a tener al mejor jugador del Mundial, Rodri, va a tener a la estrella que todavía no explotó en el Mundial, pero sí ha explotado con el Barça, que es Lamine Yamal, y luego ya no te cuento Fermín, Dani Olmo, Gavi, Marc Bernal, y luego también 2 balas como son Adeyemi y Gordon. Por eso es tan importante y tan estratégico que el Barça haya sido capaz de seducir y de convencer a Rodri desde el punto de vista futbolístico, porque el Madrid, como acabamos de escuchar en la maravillosa crónica de Antón Meana, el Madrid le ofrecía mucho dinero, le ofrecía una posibilidad de convertirse en el patrón y en el líder de ese equipo. Y él ha decidido venir al Barça. Ahora falta evidentemente que se pongan de acuerdo City-Barça, Barça y City, pero él ha decidido que su estilo encaja mucho mejor en el Barça que en el del Real Madrid. Enseguida vamos con lo de Diomandé, vamos con lo de Vinicius. Yo creo que todo esto queda eclipsado evidentemente por la decisión de Rodri, pero yo, y te lanzo la última, Marcos, cada vez veo más similitudes en este 2026 con el 2010. España campeona del mundo en 2026, como en 2010. Mourinho llega al Real Madrid en 2010, ¿no? Estuvo del 10 al 13, como ahora, ha llegado de nuevo al Real Madrid. Un Barça que entonces monopolizaba la selección española, la gran mayoría de futbolistas titulares de la selección española y en el centro del campo, Xavi, Iniesta, en el centro del campo, bueno, en el eje de la zaga, Puyol, Piqué, quiero decir, la estructura, la espina dorsal de aquella selección española era del Barça, que era un Barça muy jugón, el Barça de Pep Guardiola. Y contra un Real Madrid que tenía balas, tenía Cristiano Ronaldo, tenía futbolistas de una calidad salvaje, también le ficharon mucho a José Mourinho. ¿Te acuerdas del Real Madrid, que era un equipo muy férreo, que seguramente no tenía un trato tan exquisito con la pelota, pero que después salía muy rápido a la contra, que eran auténticas balas? Hay muchas similitudes, Marcos, este 2026 con 2010. Después el campo dirá, pero es que yo veo cada vez más parecidos. Sí, evidentemente es que hay 2 rutas muy paralelas entre el 2010, 2026 y todo viene condicionado por el retorno de Mourinho. Un retorno inesperado. Si tú hace 6 meses, 10 meses, el Madrid ficha a Xabi Alonso para convertirlo en el capitán general de una estructura técnica y de darle una nueva dimensión, una nueva estabilidad, y dura 3 meses. Luego llega Arbeloa y de manera inesperada, porque en su momento nadie pudo imaginar que estaría Mourinho, vuelve Mourinho. Y Mourinho es el punto de encuentro entre el 2010 y el 2026. Cabe recordar que Mourinho ganó aquella Liga de los Récords, ¿sabes? La de los 100 puntos. La 11-12. Sí. Pero Mourinho en Europa no hizo nada. O sea, cuando digo no hizo nada, no ganó ninguna Champions. O sea, ninguna. Voy a ser un poquito abogado del diablo. El Madrid llevaba 6 años seguidos cayendo en octavos y con él hace 3 semifinales seguidas, que en el Real Madrid, como los equipos grandes, no vale ser semifinalista, pero el Madrid llegaba después de 6 veces cayendo consecutivamente en octavos. Correcto, pero festejaba semifinales, no festejaba besar la Champions ni conquistar la Champions. Y ese, para mí, es el punto de partida. Primero, hay que escuchar a Mourinho. Yo estoy absolutamente sorprendido. Debe llevar ya 3 semanas trabajando. No sabemos nada de Mourinho. Y yo me imagino que Mourinho, cuando digo nada, es que no ha hablado, no ha habido presentación. No ha sido presentado, y esto no es habitual en ningún club, que cuando tú fichas a un entrenador nuevo, lo presentas. Digo yo, se suele presentar y se suele explicar. Y no sé cómo habrá reaccionado Mourinho a la pérdida de Rodri. No lo sé, porque si el Madrid había hecho esa oferta, como bien explicaba Antón, irrechazable prácticamente por Rodri, es porque Mourinho, que había hablado con Rodri, quería tener a Rodri. Y vamos a ver, porque también ahora la situación, estamos a 6 de agosto, queda prácticamente 3 semanas para que se cierre el mercado. ¿Qué recursos, qué
¿qué capacidad de maniobra tiene el Madrid para encontrar ese centrocampista porque al final ha fichado defensas, Dumfries, Konaté, Cucurella, ha fichado delanteros, pero no ha fichado el centrocampista, ese hombre que aglutine y que le dé un orden y un sentido al juego de su equipo? Y ante el silencio de Mourinho y a la espera de que sea presentado, y en esto me pongo pesado, porque cuando tú fichas a un entrenador y un entrenador de esta dimensión y de esta carga mediática tan importante, en el fondo el Madrid lo que ha hecho es, como tú bien decías, ha vuelto al pasado, ha vuelto al 2010 para intentar encontrar en el 2010 la solución a los 2 años a los cuales ha sido sometido por el Barça de Flick en España. No hablo del Barça de Flick en Europa, hablo del Barça de Flick en España, que ha sometido al Madrid de tal manera que ha pasado Ancelotti primero, después Xabi Alonso, luego Arbeloa y ahora recurre a Mourinho. Señales horarias, 12 de la noche, las 11 en Canarias. La noticia, Rodri elige al Barça. Ahora es momento, nos ha contado Nil Solá, de que el Barça contacte con el City, presente una oferta y lo quiere hacer cuanto antes, incluso este mismo fin de semana. Por cierto, el Madrid debuta en Liga, si no recuerdo mal, mira, tengo por aquí a Héctor González. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Español Real Madrid, 22 de agosto, con lo cual, a menos que haya presentación antes, estamos ya día 7, el día 21 sería la primera vez que tendremos la oportunidad de preguntar a José Mourinho cómo ha visto el caso Rodri. Es decir, el hecho de que no haya elegido al Real Madrid. Es decir, quedarían 2 semanas, a menos que antes haya algún tipo de presentación. Un abrazo, Marcos. Hasta mañana. Hasta luego. Nil, un par de cuestiones más. El hecho de que vayan a ir y vayan a intentar, evidentemente, con Rodri, pues es un monto importante de dinero, a pesar de que finalice contrato con el City en junio del año 2027. ¿Eso significa que el Barcelona no tiene recursos o no tendría recursos para intentar acometer la operación, entre comillas, imposible de Julián Álvarez? De momento, por lo que nos cuentan fuentes del club y del entorno, el Barça continúa con la idea de afrontar el fichaje de Julián Álvarez, aunque es verdad que por las últimas conversaciones y lo que se ha producido siempre el contacto con el Atlético de Madrid, la respuesta siempre es la misma, que no le vende el Atlético de Madrid, y habrá que esperar al lunes, creo, el día 10, ¿no?, que se reincorpora Julián a ver esa primera charla con el Cholo Simeone, pero de momento la respuesta que le da el Atlético al Barça es clara y es que no lo vende. Y luego, el Barcelona tenía, cambiando por completo de asunto, el Barcelona tenía pensado jugar un amistoso en Tánger, que es una ciudad del norte de Marruecos bien cerca de Ceuta, bastante cerca de Ceuta. ¿El próximo sábado es posible? Sí, es posible. De hecho, no llegó a ser oficial por toda la crisis diplomática que está ocurriendo, porque se espera otra entrada masiva que podría ser el 15 de agosto, y se ha quedado suspendido este amistoso por el cual el Barça ingresaba bastante dinero, y ahora mismo el Barça pues está intentando buscar otro amistoso, pero como decías, este amistoso que se tenía que disputar el 15 de agosto en Tánger queda suspendido por la crisis diplomática y todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Ceuta. Crisis migratoria, y eso del día 15, lo hemos escuchado antes en Hora 25, es algo que se está barajando en redes sociales, pero ni mucho menos confirmado. Veremos qué sucede, pero el Barcelona, por la situación geopolítica, dice, suspende ese amistoso que tenía previsto en Tánger, que es una ciudad del norte de Marruecos que está muy cerca de Ceuta. Un abrazo, Nil. Hasta mañana. Un abrazo. Héctor González. Pasamos capítulo de Rodri y nos enfocamos en el de Vinicius Junior. Hace 2 días, quien escuchase el larguero o se lo pusiese después en podcast, estuviese en la playa, estaría diciendo, ¿pero qué están diciendo estos tíos? Pues simplemente lo que contamos en el larguero es lo que pasa, o mejor dicho, lo que nos cuentan y lo que nos permiten decir, que era que, y enseguida voy a saludar a Toño García, había rechazado Vinicius una oferta de 22 millones de euros al año que le había ofrecido el Real Madrid, cuando ahora cobra menos. Pero ha habido una oferta superior y hoy se ha hecho oficial el acuerdo. Sí, ya contábamos anoche que la reunión por la renovación de Vinicius había ido muy bien, que el club estaba contento, los agentes del futbolista también por ese gesto del club de ofrecerle más salario a Vinicius, que Mourinho también confiaba en la renovación y que contaba con el brasileño de cara a esta temporada, y menos de 24 horas después, 8 de la tarde, oficial el acuerdo, Vinicius renovado hasta 2032, terminaba el año que viene, por lo que prolonga 5 más, 6 temporadas a partir de este momento. Hasta ahora cobraba 18 millones, él pedía 30, se queda en ese punto intermedio de 24 millones al año. Ya es, sin duda alguna, el segundo mejor jugador pagado del equipo, por detrás de los 30 de Kylian Mbappé. Y luego, además, Álvaro, el comunicado oficial del club ha sido muy cariñoso con el brasileño. Decía, por ejemplo, ha ganado 14 títulos, su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles. Vinicius Junior se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia, así que celebraba también el club ese acuerdo. Hasta 2032 Vinicius seguirá vestido de blanco. Toño García, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro Benito? Buenas noches. Tú tenías claro, y lo llevas desde hace tiempo contando, que a pesar de los cantos de sirena del Arsenal, él quería renovar. Pues es que él quería más pasta, básicamente. No, bueno, al final es... el único cambio es que ha habido en extremis es que es una temporada más de lo previsto, de lo que quería el Real Madrid. Al final es hasta 2032. Y luego la clave ha sido que en apenas un mes ha mejorado tanto el fijo como las variables, que sumado a que Vinicius nunca se ha querido ir del Real Madrid, haya hecho que ayer, ya lo contamos, eran muy optimistas de la reunión, y eso ha significado que hoy se oficialice esa firma y que Vinicius estará hasta 2032 vistiendo de blanco, y como ha anunciado él en las redes sociales, 8 años le parecían poco, son 6 más hasta el final, ¿no? Bueno, pues el madridismo va a poder disfrutar de Vinicius. Yo creo que el Real Madrid, después de una temporada donde no ofreció nada, donde ha estado sin ofrecerle a Vinicius una renovación, en apenas un mes, como te decía, pues se ha puesto las pilas, tenía muy claro que quería a Vinicius. Mourinho ha sido fundamental, hablabais antes de... O sea, lo de Mourinho, a ti te cuentan Aritz que ha sido clave. Lo de Mourinho ha sido clave. El interés que ha tenido Mourinho desde el primer momento con el propio Vinicius y también con el Madrid en que renovara. Es que Mourinho le transmite muchísimo cariño a Vinicius, le transmite lo importante que va a ser en este proyecto mientras él esté entrenando al Real Madrid. Es una pieza clave, además de, evidentemente, la mejora salarial del Real Madrid. Pero Mourinho, hay que decirlo, ha tenido un papel fundamental en la renovación de Vinicius. Y Vinicius lo llevamos, Álvaro, creo que llevamos año y medio con este tema, si no recuerdo mal, desde hace 2 veranos, hablando del tema de la renovación, de la oferta de Arabia, de los cantos de sirenas, estuvo hablando, especulando del PSG, siempre desde el primer minuto, y ahí están todos los largueros que hemos hecho con Manu, contigo y tal. Vinicius, siempre se me transmitía que Vinicius quería continuar, quería renovar con el Real Madrid, pero evidentemente en una negociación había un tira y afloja hasta que las dos partes han llegado a un acuerdo. Pero en estos 18 meses, siempre Vinicius, a mí jamás me llegó que quería salir del Real Madrid, salvo lo que ocurrió el verano pasado, la última semana, en con ese Arabia, ¿no? enfrentamiento que tuvo con Xabi Alonso exactamente antes del Mundial de Clubes. Antonio Romero, buenas noches. Después. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis, hombre? Muchas cosas que preguntarte. Lo de Sí, Vinicius, muchas. ¿Buena noticia a tu juicio para el Real Madrid la renovación de Vinicius? Yo creo que sí. A mí me parece que es muy difícil encontrar en el mercado un futbolista como Vinicius a un precio que el Real Madrid pueda abordar después de todo lo que se está gastando en este mercado de fichajes. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Toño, que siempre ha manejado buena información de este tema, pero sí que es verdad que hay un momento, tampoco nos vamos a engañar, hay un momento en el que Vinicius, o mejor dicho, la gente que rodea a Vinicius ha llegado a tensar la cuerda hasta un punto en el que parecía que se podía torcer. Luego el futuro veremos, porque tú puedes renovar y veremos a ver si cumples tus contratos, y luego el fútbol al final es muy, muy caprichoso, y yo creo que hay dos realidades evidentes y que van por caminos paralelos. Creo que Vinicius merecía o hacía bien en poner encima de la mesa en valor su rendimiento como futbolista del Real Madrid, en compararse con Kylian Mbappé, porque Vinicius ha sido, aunque en la última temporada, última y media yo creo, no ha tenido un rendimiento en el terreno de juego que marcara las diferencias en todos los partidos, pero hay que recordar que las 2 últimas Ligas de Campeones del Real Madrid para mí tienen 2 nombres propios, uno es Courtois, el otro es Vinicius, y hacen bien porque los jugadores se comparan y se ha comparado. Este es un rendimiento paralelo, y el otro es que ahora tiene que mantener el estatus de estrella, porque yo lo que sí creo que parece ya una evidencia es que este es un proyecto en el que el Real Madrid ha puesto el equipo a los pies de Kylian Mbappé y no a los pies de Vinicius, ¿no? Yo creo que eso es una evidencia. ¿Crees que Mourinho logrará lo que no consiguió ni Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Arbeloa? Que es que los dos trabajen, que los dos cohesionen, porque los dos, lo comentamos al inicio del programa, o sea, si ves todo lo que tiene en ataque el Real Madrid, libra por libra, es absolutamente brutal toda la calidad que tiene, especialmente con Vinicius y Mbappé. Pero el tema es si Mourinho los va a hacer funcionar, que es lo que se pregunta mucha gente. Yo creo que la pregunta de la temporada, Álvaro. Y además, yo haría otra pregunta más. ¿Y si no lo consigue, qué? Porque ni Ancelotti lo consiguió, pero siguió poniendo a los dos. Arbeloa no lo consiguió, siguió poniendo a los dos. Xabi Alonso lo intentó y a veces cambiaba a Vinicius, y ya no te voy a contar el pollo que se montó, que bueno, que yo creo que ya está contado y está escrito.
pero la primera pregunta es si va a conseguir que los dos trabajen, y la segunda pregunta es si no consiguen que los dos trabajen y mezclan, ¿qué van a hacer o qué va a hacer el entrenador? Yo creo que partimos de una base, Álvaro, que en la pasada temporada se partía, pero todavía no era tan evidente, y en esta sí, que el Real Madrid lleva 2 temporadas sin tocar pelo, y eso a la plantilla la pone con las orejas tiesas, porque el Real Madrid casi no se puede permitir una temporada sin títulos, 2 es medio tragedia, provocó prácticamente unas elecciones, y 3 sería una debacle. Entonces yo creo que en ese sentido tengo la sensación, que eso luego habrá que verlo en el trabajo del día a día, tengo la sensación de que la plantilla no va a tener otro remedio que ponerse las pilas desde el primer minuto de la pretemporada, ¿no? Y el otro nombre propio, el de Rodri, que elige el Barça y no el Real Madrid, a pesar de que ha pujado muy fuerte el Real Madrid por él. ¿Qué pierde el Madrid sin Rodri y si necesita algo más ahí? Es cierto que ha fichado a Bernardo Silva, se mantiene en Tchouaméni, Valverde, ¿cómo lo ves? Yo aquí algo me pierdo. O sea, os estaba escuchando desde el arranque del programa, la información de antes mañana sobre el entorno de Rodri, la información que venía del representante. Yo algo me pierdo, porque el fútbol pasa muy rápido, pero tengo que recordar que cuando hubo elecciones a la presidencia del Real Madrid, Rodri le dio el sí a un candidato, y esto es así. Rodri quería jugar en el Real Madrid, quería ser el Manchester City y quería jugar en el Real Madrid. Por el camino me he perdido algo. Eso de quiero quedar bien con el Real Madrid, pero me voy al Barcelona agradeciendo la oferta. Bueno, yo, juntando un poco todos los hilos, escuchando la información de uno, rascando la información de otro, viendo y tal, yo tengo la sensación de que al final Rodri se ha ido al equipo que más le ha querido. Sinceramente, es mi sensación, me puedo equivocar, porque a mí me da... no entiendo mucho el cambio de opinión de voy contigo, que eres un candidato a la presidencia del Real Madrid porque quiero jugar en el Real Madrid. Recuerda que al principio del Campeonato del Mundo de Rodri se hacían muchas cosas, que no estaba recuperado, que giraba como un camión, que físicamente no volvería a ser el mismo, y yo creo que el Real Madrid ha ido a por Rodri cuando ya no tenía otro remedio, porque era una evidencia, que tú hablabas con la gente en la calle y decías, coño, que Rodri se quiere ir del City y le tiene que firmar el Madrid. Y algún capítulo nos hemos perdido por el camino para que al final Rodri haya decidido irse al FC Barcelona agradeciendo la oferta del Real Madrid. Yo tengo la sensación de que si el Real Madrid hubiera ido de verdad a por Rodri como piedra angular de su proyecto, Rodri hoy estaría jugando en el Madrid. Ahora mismo los entrenadores son casi portavoces de los clubes, con lo cual, ahora que decía Marcos López, el hecho de que no se ha presentado todavía, que seguramente sea una anomalía, no se ha presentado todavía al nuevo entrenador del Real Madrid, a ver si tenemos opción de preguntarle por ello, porque hay muchas cosas en relación a lo de Rodri. Y luego, a ver, Héctor, lo de Diomandé. Que a todo esto lo estamos tratando en el minuto 40 del programa, pero es que el Real Madrid ha cometido el fichaje más caro de su historia. Sí, porque son 125 millones de euros fijos más 15 en variables, es decir, nos podríamos ir hasta los 140. Es una operación que salió a la luz el pasado 25 de julio, que gracias a la voluntad del jugador que eligió al Madrid por delante del PSG se ha realizado con cierta celeridad en menos de 2 semanas, y Diomandé llega del Leipzig con tan solo 19 años por esa cantidad histórica, 125 más 15, firma por 7 temporadas hasta 2033 y podría debutar ya el sábado con el Real Madrid, porque mañana el equipo viaja a Budapest, donde juega el sábado, ya digo, contra el Ferencváros. Un futbolista así que cuesta eso, yo no me imagino otra cosa que al menos de inicio sea titular. Lo que pasa es que entonces en el centro del campo alguno sobra. O Tchouaméni o Valverde, no sé. ¿Cómo ves lo de Diomandé? Bueno, vamos por partes. Recuerda que hace un año Mastantuono costó 70. Manu Carreño abría el larguero diciendo Mastantuono viene para ser titular, le pusieron de titular y luego Mastantuono llegó a donde llegó. Yo creo que Diomandé es más que Mastantuono, sinceramente lo creo. Yo de Diomandé tengo que decir que a mí es un futbolista que me encanta, que lo que he visto de él en el campo y lo que he visto de él por la televisión en el Campeonato del Mundo, sin haber hecho tampoco un mundial excepcional, yo creo que tiene un margen de mejora muy grande. Creo que es un gran futbolista, eso no que este es un proyecto de crack. Yo tengo pocas dudas y tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo le va a sentar la camiseta del Real Madrid? Porque tú bien sabes, Álvaro, que cuestas 130 millones de euros. Eres el fichaje más caro. Ya el titular de Diomandé, cada vez que hablemos de él, es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, que es mucho decir. Te ponen la camiseta del Real Madrid. En el Real Madrid el mañana no cuenta, es el presente. Y tienes que rendir, es rendimiento inmediato, y a Diomandé con ese dinero y esa proyección se le va a pedir paciencia, pero se le va a pedir rendimiento inmediato. Yeah. Primera duda, ¿cómo va a asumir la responsabilidad de tener que ser miércoles, domingo, un futbolista que marque las diferencias en el Real Madrid o que ayude a marcarlas? Y segunda, ¿cómo puede ser que yo a este tío,
le viera y dije, joder, qué bueno es un día en Butarque hace temporada y media y que se fuera por 25 millones de euros o 30, ya no me acuerdo, que se fuera a Alemania y que un año después cueste 130 millones de euros. Algo se me escapa por el camino, con 1 millón de tablets, de secretarías técnicas, de gabinetes de ojeadores en los que cobran una pasta en el club. Como un tipo que jugaba en el Leganés, en la Liga Española, y se fue por 20 millones de euros o 25 o 30, no me acuerdo la cantidad, pero ahí andaba, tiene que costar un año después, no te estoy diciendo que la ha reventado, te estoy diciendo un año después, el Madrid, que lo tenía a 25 kilómetros, tiene que pagar por él 130 millones de euros. Yo creo que eso merece una reflexión muy profunda. Cosas encima de la mesa en el Real Madrid. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.